Buen día, viernes 18 de abril. Me complace decir que estamos de nuevo en ruta, caray. Va a ser una ruta sencilla, entre comillas, pero bastante larga. Vengo con mi compañero Bernie, arriba de su poderosa 450. Vamos a hacer el día de hoy una ruta de aproximadamente 300 kilómetros. Nos dirigimos hasta Ixmiquilpan, pero la idea es pasar por Huichapan y posteriormente pasar lo que es la presa Zimapán. El día de mañana estaremos haciendo una ruta adicional hacia lo que es Barranca de Meztitlán, que es una ruta bastante interesante. Aquí viene mi buen amigo Berry, vamos a ponernos de acuerdo. Estamos en ruta. Nos espera un camino con clima caluroso y un terreno muy cambiante, que demandará nuestra absoluta atención. Oh, pues mira, hasta bandera americana y todo el rollo. ¡Qué bonito, caray! La presa Zimapán es un embalsaje artificial construido por la Comisión Federal de Electricidad entre los años de 1990 a 1995. La carretera que cruza la presa divide el estado de Hidalgo y Querétaro, la cual cuenta con 3 túneles, que entre ellos miden casi 2 kilómetros de longitud. Vale la pena venir y disfrutar del paisaje. ¡Y listo! ¡A esto venimos! ¡Wow! ¡Visto! Sombra.
Este puente se ilumina bastante bien de noche, lástima que en este momento no se puede apreciar. El día de ayer fue bastante interesante. El día de hoy tenemos una ruta completamente off-road. Se nos acaba de incorporar un compañero, Jesús. Él viene en una poderosa Dominar 400. Y pues nos dirigimos rumbo al antiguo Camino Cardonal que está antes de Tolantongo. Y ahí es donde vamos a hacer la famosa Barranca de Meztitlán. Vamos a ver qué tal se pone. Vamos a darle. Nos esperan casi 40 kilómetros de puro off-road, con unas vistas impresionantes y seguramente un clima que pondrá a prueba nuestra resistencia. Apenas vamos en ascenso, esto se va a poner bueno. Más esta majestuosa vista, caray. Estos son los lugares que uno dice, wow. Pues lo logramos, señores. Cruzamos la Barranca de Meztitlán.